Hola, hola cinéfilos y sean todos bienvenidos. El día de hoy comentaremos la primera temporada de la serie The Witcher. Pero primero no estaba muy seguro de cómo estructurar este video, si hacer un resumen, reseña, análisis, crítica o qué sé yo. Así que creo que metí todo junto. Y el video va a quedar muy largo, así que comienzo. The Witcher es una saga de libros creada por el escritor polaco, sepa Dios cómo se pronuncia eso, que posteriormente se convirtió en 3 juegos de videos y lo que nos convoca el día de hoy, una serie producida por Netflix. Eso sí, ya se había hecho una serie y una película de esta saga, pero fue una completa basofia. Esto incluso la opinión del propio autor de los libros, por lo que ni siquiera se alcanzaron a doblar a otros idiomas. Lo que sí, en YouTube pueden encontrar ciertas versiones subtituladas, y cuentan los rumores, que no he podido confirmar, que esta subtitulación no la hizo la productora oficial, sino que productoras de bajo presupuesto o fanáticos de la serie. Pero como les digo, este dato no está confirmado, así que no lo puedo aseverar como totalmente cierto. Y partamos por lo más evidente. Esta serie es inevitable compararla con sagas como El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, dada su estética, su temática y la aparición de bestias fantásticas y mitológicas. Sin embargo, recuerdo que lo mismo sucedió con la serie Dark, la cual cuenta anécdotas de un grupo de jóvenes quienes viven sucesos paranormales, hecho que la catalogó como la Stranger Things alemana. Pero al ver la serie nos dimos cuenta que era una historia distinta y con una identidad propia. Lo mismo sucede con la serie The Witcher. Al pasar los capítulos vemos que las similitudes son reales, pero la historia posee su identidad y esencia propia. Dicho esto, la serie nos cuenta la historia de Geralt de Rivia, un brujo que se dedica a matar bestias o monstruos a cambio de dinero, ya que en este universo los brujos son cazadores genéticamente modificados para ser más fuertes y obtener sus poderes. Uno de los elementos que me gustó mucho de esta serie es que nos cuenta 3 historias distintas que en principio no estarían conectadas, aunque con el pasar de los capítulos nos damos cuenta que transcurren en tiempos distintos o en líneas temporales distintas, una detrás de la otra. Primero tenemos la línea temporal de Yennefer, la cerdita, que es la primera de todas, cronológicamente hablando, luego la de The Witcher y finalmente la más reciente sería la de la princesa Cirilla. Por eso más adelante veremos como la reina Calante le dice a su nieta que buscara a Geralt para ayudarla, puesto que ella ya lo había conocido en la segunda línea temporal. Otra cosa que es importante para entender el desarrollo de la historia es que cada línea temporal va pillando a la otra. Es decir, la primera línea temporal pilla a la segunda y posteriormente la segunda pilla a la tercera. Sin embargo, hay una temática transversal en todas las historias, y esto es la pugna entre los elfos y los seres humanos, ya que siempre hubo una pugna entre ambas razas hasta que los seres humanos llevaron a cabo una especie de genocidio en contra de los elfos, a quienes no le quedaron otra opción que replegarse en lugares lejos de los humanos. Dicho sea de paso, en este universo los humanos son la raza dominante, por lo que toda otra especie vive o subyugada o aislada. Si bien se hace mención en varias ocasiones a estos elementos históricos, no forman parte de la trama principal. Pero dado que los libros sí tienen una mayor relevancia, no descarto que en otras temporadas se profundice en ello. Ya, mucha introducción, pasemos a comentar la trama. Y empezaremos con la primera línea temporal. Esta es la de Yennefer de Vengerberg, quien es una hechicera de sangre elfa reclutada por Ticio de Byers. Lo que me gustó de este universo es que los hechiceros son agrupaciones que velan por la paz y el equilibrio del mundo, por lo que entrenan a hechiceros más jóvenes para que estos asesoren a reyes y emperadores. A pesar de ello, se puede advertir que cada hechicero, principalmente los más viejos, que son los que pertenecen al capítulo, que es una especie de concilio superior, tienen intereses propios, por lo que no son tipos sabios y nobles, es decir, están muy bien humanizados. Aunque por otro lado, este elemento también me generó muchas dudas, porque su única función es asesorar reyes, porque hay más hechiceros que reyes. Entonces, los hechiceros que sobran, ¿qué hacen en su tiempo libre? Y también los hechiceros más viejos que se dedican a otras cosas, ¿qué hacen en su tiempo libre? ¿A qué se dedican? Esto se responde en parte más adelante cuando revelan que las hechiceras que no eran capaces de controlar su poder o su caos eran inmoladas para sustentar a Aretusa, que era el templo que las albergaba. Volviendo con Yennefer, ella en particular es un muy buen personaje, ya que vemos una evolución desde una niña temerosa y débil a una hechicera fuerte, empoderada y atrevida, quien hace lo necesario con tal de lograr sus objetivos. En este caso, su meta era ser consejera del rey Vengerberg, ya que se le había asignado a este reino en primer lugar, sin embargo después hubo un cambio, y en su lugar se puso a la sobrina de uno de los hechiceros de más alto cargo. Y la razón de este cambio habría sido su sangre élfica.
Esta transformación de su personalidad se hace explícita por medio de una intervención de un hechicero de esta comunidad, quien le quita las deformaciones con las que había nacido, pero a cambio de ello quedó infértil. Con este cambio, Yennefer logra captar la atención del rey de Vengerberg, quien la reclama como su consejera. Esto parece un hecho aislado y cuyo único propósito sería demostrar el cambio de Yennefer, pero luego tendrá más importancia, dado que después del cambio a Yennefer se le asignó el reinado de Nifgard, pero como posteriormente el rey de Vengerberg la pidió como consejera, su puesto como consejera en Nifgard tuvo que ser suplido por Fringilla, otra de sus compañeras. Posteriormente Yennefer se aburra de esta vida como consejera y se dedica a trabajar como bruja haciendo hechizos y ese tipo de cosas. Y en esta parte comienzan a aparecer ciertas cosas o elementos que no son del todo de mi agrado en la serie, que son los saltos temporales. Es verdad que la historia esté contada desde 3 líneas temporales distintas le da un toque dinámico y entretenido, pero en ocasiones hay saltos temporales tan grandes que uno pierde el hilo del personaje. Por ejemplo, el espectador se entera que Yennefer se aburrió de esa vida de consejera simplemente porque es algo que se comenta entre distintos personajes, y uno asume que pasaron varios años, pero no muestran esa transición y tampoco hacen referencia al tiempo que ha pasado desde el final de un capítulo hasta el comienzo del otro. Y tomando en cuenta que cada historia transcurre a ritmos distintos, esto causa algo de confusión, y es algo que se reitera más adelante. En fin, la historia de Yennefer la lleva a trabajar como bruja en una aldea en donde posteriormente conocerá a Geralt. Y aquí paso a narrar la segunda línea temporal, que es precisamente la de este personaje. En principio, lo que se nos cuenta de Geralt son aventuras sin una misión o un destino claro, limitándose a relatar distintas aventuras que en principio no tendrían conexión entre sí. De hecho, el primer capítulo empieza mostrando a Geralt peleando con un monstruo arácnido. Luego mata a una princesa, a pesar de que él no quería hacerlo. Y después se ve envuelto en un altercado con elfos, y posteriormente tiene que matar a un Strige. Y así se encuentran historias bastante entretenidas y dinámicas que van captando nuestra atención. Sin embargo, Geralt no impacta en la trama principal hasta que el bardo que lo acompaña le pide que sea una especie de guardaespaldas en una fiesta que se celebraría. Pues ahí conoce a Calante, abuela de Cirila, y a su hija Pavetta, quien posteriormente sería la madre de Cirila. Y en este baile que se lleva a cabo resalta otro elemento que tampoco me encantó mucho, y esto sucede en la escena en que Pavetta libera todo su poder contenido, repeliendo a los soldados e invitados de la cena y flota con su enamorado. Me pareció una escena con un exceso de fantasía, y a veces menos es más. Tal vez, y solo tal vez, los seguidores de los libros y de los videojuegos se hayan sentido a gusto con esta parte, o a lo menos estarán de acuerdo en que haya sido así. Y en verdad esto es un criterio 100% personal y subjetivo, y es que yo siempre he sido de la idea de que menos es más. Y por ejemplo, esto también sucede en las películas de ciencia ficción, fantasía y acción. Creo que las escenas muy épicas o cargadas de acción y efectos especiales solo deben ejecutarse cuando queden bien y cuando sean coherentes con la trama. De lo contrario, repito, menos es más. Y de nuevo, este es un elemento que se repetirá al final de la serie. En fin, lo más importante es que Geralt interviene para salvar la vida del prometido de Pavetta, que él le paga con el derecho de sorpresa, que es básicamente que Geralt puede cobrar o exigir la propiedad sobre lo que él quiera, incluso sus futuros hijos. Y después de esto vemos que la historia de Geralt continúa su rumbo junto a su bardo, cuando no puede dormir y busca un genio para que le conceda el deseo de curarle el insomnio. Sin embargo, por un enredo que no me quedó muy claro, el bardo termina siendo contaminado por un hechizo que solo una hechicera muy poderosa podía curar. Y como son las casualidades que estaban cerca de un pueblo o la aldea donde justamente se encontraba Yennefer, y aquí es cuando se une la primera y la segunda línea temporal. Finalmente el conflicto se resuelve, el bardo se salva y hay una evidente tensión sexual entre Yennefer y Geralt. Pero después las aventuras de Geralt continúan cuando es contratado por un viejo aventurero para cazar un dragón verde por una recompensa, hecho que funcionaría como una especie de juego. Geralt, quien a pesar de ser un cazador, siempre buscaba evitar matar a las bestias, por lo tanto se niega, hasta que ve que otro equipo de caza estaba liderado por Yennefer, embarcándose en esta aventura solo por ella. De este capítulo cabe destacar 3 cosas. La primera es que se habla que Nifgard había comenzado a atacar algunos territorios del norte, y que hay rumores que tenían planeado conquistar todo el continente. Alguien dentro de esta conversación le responde que eso era imposible, dado que la reina Calante jamás lo permitiría. Esto nos da una pista para posicionar este momento un poco antes del ataque a Cintra. Lo más lógico sería posicionarlo un par de meses antes. Y para quedar claro, cuando hablo del ataque a Cintra me refiero a la tercera línea temporal, que es la más reciente.
Y lo segundo es una conversación entre Yennefer y Geralt, en la cual se revelan que habían tenido más de un encuentro sexual. Y esto repite mi crítica de los saltos temporales, ya que se había dado a entender que la última vez que se habían visto había sido al final del capítulo pasado, y ahora te dicen lo contrario. Entonces los saltos temporales entre un capítulo y otro son bastante random, como que pueden pasar meses o años y no queda del todo claro. Y lo tercero a destacar es que Geralt termina peleado con Yennefer y su bardo. Y la resolución del capítulo me pareció algo neutro, y en verdad no suma mucho para la trama. En la recta final de la temporada, Geralt comprueba que los rumores del ataque de Nilfgaard son reales y se dirige a Cintra para reclamar sus derechos sorpresa, esto con la finalidad de proteger a Cirila. Y esto, a mi parecer, más que algo raro o que no queda del todo claro, es derechamente una incoherencia, ya que Geralt no manifestó ningún interés en Cirila en ningún momento a lo largo de toda la serie. Si bien es cierto, hay indicios que proteger a la princesa era su destino, Geralt no tiene una epifanía que se lo revele ni tampoco siente un afecto por ella. Esto es algo que queda muy en el aire. El punto es que Geralt llega a la ciudad, sin embargo Calante no confía en él y lo encierra en una celda. Sin embargo, en medio del asedio, Geralt logra escapar. Y este asedio que les menciono, que es el ataque de Nilfgaard a Cintra, es donde empieza la tercera línea temporal. Aquí, Pavetta ya ha fallecido hace muchos años y la princesa Cirila es criada por sus abuelos. Y en medio del asedio, Calante está sumamente herida y le dice a Cirila que tiene que escapar porque de ello depende el destino de la humanidad. ¿Por qué ella es tan importante para el destino del mundo? Eso aún no se revela. En esta parte hay que hacer un par de aclaraciones. Nilfgaard es un imperio que reunió a todos los reinados o tribus del sur, mientras que el norte está gobernado por diversos reinos separados, que funcionan como feudos medievales, sin que haya una cohesión entre dichos reinos. Siguiendo con la trama, Cirila se salva de muchas peripecias que no tendrán un impacto directo, así que me las salto. Salvo que en una parte es secuestrada por un cambiaformas, pero logra escaparse, llegando a una pequeña aldea. Lo relevante es que por medio de este cambiaformas se nos revela que el interés de Nilfgaard no era conquistar Cintra, ni el norte, sino que apoderarse de Cirila, para aprovechar un poder que ella albergaba, herencia de su madre. Sin embargo, durante toda la primera temporada no se aclara qué pretenden hacer con ella o con su poder. Luego de esta aldea, Cirila llega a la casa de una humilde familia en donde se encontrará con Geralt, pero eso lo voy a comentar un poco más adelante. Y ahora sí que sí, en la parte final de la temporada, Yennefer visita a Istredd, con quien había tenido un amorío cuando joven. Istredd trabaja en Nilfgaard y Yennefer, de esta conversación, comprende que esta nación manipulaba a la gente para crear cierto fanatismo religioso, pero tampoco ahondan mucho en ese tema. Después, Yennefer asiste a una reunión en Aretusa, en donde fue educada. Los hechiceros realizan un concilio para determinar su postura respecto al ataque de Nilfgaard. La cuestión política era que la filosofía del concilio o de los hechiceros era la no intervención y se limitaban a dar consejo a los reyes. Sin embargo, la política de Nilfgaard parecía apuntar a crear un imperio. En esto interviene Fringilia, consejera actual de Nilfgaard, quien les dice que se pueden quedar tranquilos, ya que su interés era solo en Cintra y que el resto de los reinos estarían a salvo. Si bien no ahonda en detalles, uno como espectador comprende que se refiere a la princesa Cirila, por lo que una vez capturada ella, perderían interés en la zona. Aunque claro, como tampoco revelan cuáles son sus planes, tampoco sabemos si lo que dice es verdad o mentira. A todo esto hay que agregar que Cintra siempre había rechazado a los magos o los hechiceros consultores, por lo que había cierto recelo con este reino. Así que al final, al votar, se toma la decisión de mantenerse al margen. Sin embargo, Ticia de Weiss forma un grupo de hechiceros dispuesto a luchar en contra de Nilfgaard, a modo de rebelión. Y en la batalla final debo admitir que ya perdí algo de interés en la serie. Sigo fiel a mi postura que menos es más, y creo que fueron demasiado ambiciosos y pretenciosos al crear esta batalla. Tal vez hubiera bastado con una batalla corta y acotada entre un pequeño ejército y los hechiceros rebeldes, pero intentaron recrear una gran batalla y al final no queda bien a mi parecer. Muchas veces hay saltos temporales, desde la noche al día y del día al atardecer, a cada rato, por lo que no se entienden los tiempos dentro de la batalla, cuánto se demora cada cosa, y tampoco se comprende la geografía en donde se desarrolla la batalla, ni dónde están los frentes. Todo esto produce confusión, y más encima los efectos especiales tampoco apañaban tanto. Al final de la batalla ganan los hechiceros rebeldes, quienes eran apoyados por personas que habían perdido todo en los distintos ataques de la guerra. Y si bien habían perdido refuerzos de otros ejércitos del norte, estos no alcanzaron a llegar. Eso sí, la batalla la ganan por poco, sufriendo muchas bajas y con Yennefer dando rienda suelta a todo su poder contenido, para luego desaparecer. Este último hecho tampoco fue del todo a mi agrado,
ya que se me asemejó mucho a lo que sucede con Phoenix dentro de los X-Men, ya que dentro de esta saga, este personaje tiene un poder oculto que siempre saca a relucir o saca todo su potencial oportunamente, siempre a última hora, y aquí sucedió algo muy similar. Entonces este recurso es muy Deus Ex Machina y no me gustó mucho. Y ahora sí, ¿qué pasó con Geralt y Cirilla? Bueno, lo que pasó con Geralt es que después de escapar del asedio del castillo, llega a un campamento en el cual Cirilla ya había estado antes y pelea con unos monstruos tipo zombies. Y si bien Geralt gana, uno de ellos lo logra morder y lo infecta. Para su suerte, un mercader lo lleva a su casa para darle cuidados, y esta es la misma casa a la que había llegado Cirilla. Eso sí, Cirilla en algún momento se escapa de la casa, y uno entiende que es porque quería proteger a la familia, porque ella ya sabía que el Nilfgaard, el imperio, la quería a ella. Entonces, al llegar a esta casa en carreta, Geralt empieza como a escuchar dentro de su mente la profecía que ya le habían dicho y empieza a caminar hacia el bosque. Y Cirilla, quien tendría que ir en dirección contraria a la casa, alejándose de la casa, viene en dirección contraria, o sea, acercándose a la casa, y se encuentra con Geralt. Todo es muy mágico, muy místico, pero carece un poco de sentido. No sé, yo pensé que la serie iba a terminar justo ahí, con ellos estando en el mismo bosque, pero aún sin encontrarse. Pero no fue así. Y ahora sí, mi opinión, ¿qué es lo que yo creo de la serie? Bueno, en general me gustó mucho la serie, pero desgraciadamente tiene muchas fallas que no me hacen disfrutarla del todo. Aún así no me arrepiento de haberla visto, no fue una pérdida de tiempo, cosa que sí me ha pasado con otras series. Partamos por lo bueno, no hay seres fantásticos que sean ultrapoderosos. Dentro de la fantasía hay cierto margen de realidad, los monstruos se pueden cazar e incluso los brujos se pueden matar. Es más, los brujos deben tomar cierto brebaje para poder pelear con estas bestias, y aún con este brebaje pueden morir. Esto evita tener héroes tan poderosos que ningún peligro implique un desafío para ellos, lo que suele volver a las películas o series aburridas. Lo mismo sucede con los brujos, que son representados como seres con intereses propios y egoístas como toda persona, y no como seres omniscientes o con una conciencia superior, lo que de cierta forma desmitifica o le quita el romanticismo propio de las leyendas. Y por esto mismo es que el Deus Ex Machina de Yennefer al final de la batalla quedó como muy fuera de lugar, o por lo menos a mí no me gustó del todo. La música, tal como suele suceder en este tipo de series, no tiene un mayor protagonismo, pero es bastante buena. De hecho me recuerda a la música de la serie Black Sail, que también es de Netflix, y si no la han visto, vayan a verla, porque puta que es buena, es muy buena. Y ahora vamos con lo malo. Como ya les dije, los saltos temporales. Si bien al final uno logra comprender el panorama completo, a ratos se vuelve confusos. Además, hay 2 o 3 escenas extremadamente fantásticas que intentaron ser épicas, pero que terminaron rompiendo con este, comillas, realismo de la serie. Y yo en lo personal prefiero una serie fantástica, pero más aterrizada, más cercana a lo terrenal. Como que de cierta forma la hace más accesible o la hace más creíble, tomando en cuenta que es una fantasía. Y yo sé que partí diciendo que esto no era de Juego de Tronos, pero es imposible no compararlas. Y en este sentido Juego de Tronos dejó la vara excesivamente alta. Por ejemplo, piensen en esto, después de haber terminado la temporada, ¿qué sabemos de la nación o el reinado de Nilfgaard? ¿Qué tipo de sociedad son? ¿Son agrícolas, mayormente campesinos? ¿Son una sociedad militarizada? ¿Son más avanzados que Sintra o más retrasados? ¿Son más tecnología o son más precarios? ¿Son más creyentes en la magia? ¿Quién es el rey? ¿Por qué el rey cree esta profecía? ¿De dónde sale esta profecía? Son preguntas que tal vez los seguidores de Witcher no les interesa porque o ya están respondidas en libros o videojuegos o porque simplemente prefieren centrarse en la fantasía. Pero Juego de Tronos ahondó mucho en este tipo de detalles y fueron estos detalles lo que la convirtieron en una serie tan rica. Lo mismo sucede con la fantasía y los efectos especiales. Al terminar de ver Juego de Tronos parecía increíble recordar cómo había comenzado. Cuesta pensar que las primeras temporadas hablaba de la magia y hechicería como si fueran cuentos o mitos, y que recién en el último capítulo de la primera temporada vimos 3 dragones, y recién ahí nos enteramos que esto era un mundo de fantasía medieval. Esto porque la serie fue de menos a más, centrándose en la construcción de los personajes y el contexto político. Y también estos 2 elementos fue lo que hicieron grande a esta serie, sobre todo el contexto político, ya que el contexto político era lo que creaba la tensión, y esta tensión luego se resolvía por medio de alguna muerte impactante o una batalla. Pero la tensión como tal era creada por una cuestión más política. Y si tal vez The Witcher hubiera respetado estos criterios o estos parámetros, habría sido una muchísimo mejor serie. Así, The Witcher parecía un bestseller de Netflix, una redención, pero terminó siendo lo mismo, más del montón.
Ahora, no me malinterpreten, la serie sigue siendo buena, entretenida y vale la pena verla, y no pierdo la esperanza que en futuras temporadas corrijan estos errores, y sobre todo que rellenen los vacíos temporales, que no solo dan para confusiones, sino que además se saltan partes importantes de la vida de los personajes, principalmente de Yennefer, quien pasó de querer ser una consejera a tener una actitud más desafiante y ácrata, y este cambio es sumamente importante, pero no se muestra dicha transición. Tampoco se explica por qué Yennefer le nace la imperiosa necesidad de ser madre. ¿De dónde salió eso? Tampoco queda claro. Y lo mismo sucede con la repentina preocupación de Geralt por Cirilla. En fin, no queda más que esperar a la segunda temporada, que voy a estar esperando ansioso porque tengo muchas ganas de verla. Como les digo, tiene grandes fallas, pero sigue siendo una buena serie y son fallas que se pueden remediar en las siguientes temporadas. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Me pueden seguir en mi otro canal, el blog de Pepe, donde comento temas de actualidad, y también en mi Instagram. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.